Comencemos la unidad 2 definiendo qué es el guión. En lo personal me gusta mucho la introducción que hace Robert McKee en su libro El guión Story porque describe perfectamente qué es y qué no es el guión. Él comienza diciendo que el guión propone principios, no normas. Las normas dicen, se debe hacer de esta manera. Sin embargo, los principios se limitan a decir, esto funciona y ha funcionado así desde que recuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro trabajo no debe de ser el modelo de una obra, entre comillas, bien hecha, sino que debe estar bien hecho, es decir, bien realizada en todos los aspectos, según establecen los principios que conforman nuestro arte. Esto aplica para cualquier arte. Es decir, los artistas son los maestros de la forma. El guión propone formas eternas y universales, no fórmulas. Realmente eso es lo que hace falta. Es decir, que cada uno de los artistas descubran cuáles son las directrices básicas de su arte, los principios conductores que le dan rienda suelta al talento y los pongan en práctica, para que así puedan vivir en la mente de cada artista. El guión propone arquetipos, no estereotipos. Por un lado tenemos las historias arquetípicas. Estas desvelan experiencias humanas universales. Esto quiere decir que son hechas de una manera única, con una expresión única y de una cultura específica. Por otro lado, tenemos las historias estereotípicas, que hacen justamente lo contrario, es decir, carecen tanto de contenido como de forma, y se reducen a la expresión limitada de una cultura en específico. Según Robert McKee, estas son generalidades rancias y difusas. El guión propone que seas minucioso y que no tomes atajos. Esto quiere decir que como guionista hoy en día tienes que revisar tu trabajo una y otra vez, para que puedas expresar lo máximo con el menor número de palabras. Los guionistas tienen que aprender que la clave está en ser económicos, que la brevedad cuesta tiempo y que la excelencia es el sinónimo de perseverancia. El guionista propone realidades, no los misterios de escribir. La tarea del guionista consiste en realizar preguntas. El guionista, como creador de la historia, debe dar respuesta a todas esas preguntas. De lo contrario, solo serían misterios sin resolver. El guión propone cómo alcanzar la maestría de nuestro arte y cómo adivinar el futuro de nuestro mercado. Esto quiere decir que una obra inacabada incita a la manipulación, mientras que un trabajo afinado y bien hecho, es decir, maduro, conserva su integridad por siempre. El guión incita a respetar al público, no a desdeñarlo. Ninguna película podrá funcionar si no nos adentramos a las reacciones y expectativas del público. Debemos dar forma a nuestras historias de tal manera que expresen nuestra visión y satisfacción de los deseos de los espectadores. El público es un factor tan determinante para el diseño de la historia como cualquier otro elemento. Sin él, el acto creativo es inútil. El guión propone originalidad, no clones. Ser original implica crear una fusión entre el contenido y la forma, además de seleccionar un tema y contar todo esto a través de una forma narrativa única. El contenido, por un lado, es el entorno, los personajes y las ideas, y la forma es la selección y organización de los acontecimientos. Ambos son necesarios para lograr una buena historia. Deben inspirar e interactuar entre ellos. Así, dejamos distante la posibilidad de crear un clon. Ahora que sabemos qué es y qué no es un guión o un guionista, podemos ver cómo funciona el guión dependiendo de cada medio audiovisual. Los medios audiovisuales más comunes se clasifican en cine, radio y televisión. Cada uno posee características que a veces comparten entre sí. Vamos a ver cuáles son sus diferencias y cuál es el impacto en el trabajo del guionista. La principal diferencia podemos resaltarla en el funcionamiento. Por un lado, el cine y la televisión transmiten imágenes en movimiento con sonido, mientras que la radio solo tiene la ayuda del audio. La siguiente diferencia es el tiempo que dispones para contar cualquier historia. En el cine tenemos determinadas horas o minutos para contar la historia. Sin embargo, en algunas ocasiones nos encontramos con historias tipo saga como El Señor de los Anillos o Star Wars, donde dividen la historia en determinados capítulos. Esto también está presente en las series de televisión. Otra diferencia radica en cómo contar la historia, es decir, cómo realizar su estructura dramática. En el caso de la estructura dramática para radio y desde el punto de vista creativo, el drama radiofónico es el que más depende de la habilidad del guionista. Todo se sostiene en una estructura bien armada y en saber usar bien cualquier recurso o talento que esté a nuestro alcance. La estructura dramática en la televisión cuenta con varios tipos de uso, desde telenovelas hasta videos musicales.
Definitivamente es el medio con mayor amplitud de historias y de manera de contarlas, ya sea por capítulos, dentro de comerciales, etcétera. Veamos ahora el guión en las artes escénicas. La parte más importante para transmitir historias a través de cualquier medio audiovisual es el guión, el cual expone la historia que se quiere contar. El guión es un documento escrito sin confesiones literarias, de narración muy directa y muy objetiva. Su función es servir de guía a sus lectores, es decir, al director, a los productores, a los actores y demás equipo técnico. Debe tener toda la acción con la que se desarrolla la historia, la forma y el orden en que ocurre, así como la totalidad de personajes y sus diálogos. Es el punto de partida para trabajar. El guión es la herramienta fundamental sobre la cual se construye una obra audiovisual. Es la materialización en palabras del conjunto de imágenes previsualizadas en la imaginación del autor, es decir, la idea que tiene para construir la historia. Existen diferentes métodos de transmitir tu historia a través de guiones. Uno de ellos es el guión literario, el cual cuenta con una serie de normas. La primera es la claridad expositiva, es decir, contar con frases breves y construir tu historia a partir de sintácticas simples. Esto es, no tener palabras antisonantes o describir demasiado una cosa. La siguiente norma es que toda la redacción de textos debe realizarse en presente indicativo. Y por último, una de las normas es que la voz en off debe indicarse en mayúsculas y debe colocarse después del nombre con la palabra off entre paréntesis. Por otro lado, las descripciones de los personajes y de los espacios deben ser breves y físicas, es decir, debemos escribir en el guión lo que posteriormente veremos y escucharemos en pantalla. Se deben descartar los pensamientos, sentimientos, emociones, etcétera, que no tengan alguna traducción visual. Se puede decir que el storyboard es otro tipo de herramienta útil en la elaboración de guiones, tanto del género dramático como del género informativo. Consiste en una serie de pequeños dibujos ordenados en secuencia que dan lugar a las acciones que vamos a filmar o grabar, de manera que las acciones de cada escena se presentan ya en términos visuales. Finalmente, el guión técnico, cuanto más completo y exhaustivo sea, mejor será el proyecto que estés presentando. Sin embargo, debes ser consciente que este guión puede sufrir numerosas modificaciones a lo largo del proyecto, especialmente tras el rodaje y la toma de las imágenes, ya que este guión sirve como plan de acción para todos los involucrados.